Bienvenidos a un nuevo video de la clase de Física 200, en donde abordaremos el capítulo 15, ondas mecánicas, en las secciones 1, 2 y 3. Mi nombre es René Fiallos, comencemos. Las olas pequeñas de un estanque, los sonidos musicales, los temblores sísmicos causados por un terremoto, todos estos son fenómenos ondulatorios. Las ondas se generan cuando se perturba el estado de equilibrio de un sistema. En este capítulo y el siguiente trataremos de abordar las ondas mecánicas, ondas que viajan por un material llamado medio, donde el patrón de la onda es una función repetitiva que bien puede ser un seno o un coseno. Para entender mejor las ondas en general, examinaremos el caso sencillo de las ondas que viajan por una cuerda estirada. Una onda mecánica es una perturbación que viaja a través de un material o una sustancia al cual se le denomina medio de la onda. Al viajar la onda por el medio, las partículas que constituyen el medio experimentan desplazamiento de varios tipos según la naturaleza de la onda. En esta ilustración, nosotros podemos observar tres formas de producir una onda que se mueve hacia la derecha. En el inciso A, tenemos una onda transversal en una cuerda, producto de una perturbación generada por el movimiento de una mano que la sostiene de arriba hacia abajo, lo que genera una onda que se desplaza con una velocidad v. Asimismo, podemos observar que las partículas dentro del medio tienen un desplazamiento hacia arriba y hacia abajo. En el inciso B podemos ver una onda longitudinal en un fluido, producto del movimiento de un émbolo en un pistón o un cilindro, el cual contiene el fluido y se provoca un desplazamiento con velocidad v. Las partículas dentro del fluido se van a mover de acuerdo al movimiento del émbolo, generando precisamente ondas. En el inciso C tenemos ondas en la superficie de un líquido. Esto se da precisamente por el desplazamiento que se genera a raíz de una plataforma vertical que genera olas. La onda transversal en la cuerda estirada de la ilustración anterior es un ejemplo de un pulso de onda. La mano sacude la cuerda verticalmente una vez, ejerciendo una fuerza transversal sobre ella. El resultado es una sola sacudida o pulso que viaja a lo largo de la cuerda. La tensión de la cuerda restablece su forma recta una vez que el pulso haya pasado. Ocurre una situación más interesante cuando damos un movimiento repetitivo o periódico al extremo libre de la cuerda. Entonces, cada partícula de la cuerda también experimenta un movimiento periódico al propagarse la onda y tenemos una onda periódica. Las ondas transversales periódicas se dan básicamente cuando se genera un movimiento armónico simple. Es decir, supongamos que movemos la cuerda hacia arriba y hacia abajo con un movimiento armónico simple de amplitud A, frecuencia F, frecuencia angular omega, la cual será igual a 2π por la frecuencia, y periodo t, igual a 1 sobre la frecuencia. En la figura se ilustra una forma de hacerlo. La onda producida es una sucesión simétrica de crestas y valles. Un bloque con masa m unido a un resorte tiene un movimiento armónico simple y produce una onda sinusoidal que viaja a la derecha por la cuerda. En un sistema real, se tendría que aplicar una fuerza impulsora al bloque para renovar la energía transportada por la onda. Ahí podemos observar precisamente las crestas, los valles, asimismo como la amplitud que existe en el desplazamiento de la onda. Las ondas periódicas con movimiento armónico simple son especialmente fáciles de analizar. Las llamamos ondas sinusoidales o senoidales. Resulta también que cualquier onda periódica puede representarse como una combinación de ondas sinusoidales. Por lo tanto, este tipo específico de movimiento ondulatorio merece atención especial. En la figura anterior, la onda avanza por la cuerda en una sucesión de ondas. En esta ilustración, muestra la forma de una parte de la cuerda cerca del extremo izquierdo de intervalos de tiempo de 1/8 de periodo en un tiempo total de un periodo.
La forma de onda avanza uniformemente hacia la derecha, como indica el área sombreada. Al moverse la onda, cualquier punto de la cuerda, cualquiera de los puntos rojos específicamente, oscila hacia arriba y hacia abajo, respecto de su posición de equilibrio, con movimiento armónico simple. Cuando una onda sinusoidal pasa a través de un medio, todas las partículas del medio experimentan un movimiento armónico simple con la misma frecuencia. En el caso de una onda periódica, la forma de la cuerda en cualquier instante es un patrón repetitivo. La longitud de un patrón de onda completo es la distancia entre una cresta y la siguiente, o bien entre un valle y el siguiente, o de cualquier punto al punto correspondiente en la siguiente repetición de la forma de la onda. Llamamos a esta distancia longitud de onda, denotada por la letra lambda. El patrón de onda viaja con rapidez constante v y avanza una longitud de onda lambda en el lapso de un periodo t. Por lo tanto, la rapidez v de la onda está dada por lambda sobre el periodo, o bien dado que la frecuencia es 1 sobre el periodo. En la imagen podemos observar la distancia que existe entre cresta y cresta, valle y valle, y puntos específicos de la onda con respecto a la que le sucede. Los conceptos de frecuencia, longitud de onda y amplitud son igualmente aplicables a las ondas que se propagan en 2 o 3 dimensiones. La imagen a la izquierda ilustra un conjunto de ondas que se propagan en 2 dimensiones, en la superficie de un estanque de agua. Igual que en las ondas de una cuerda, la longitud de onda es la distancia entre una cresta y la siguiente, y la amplitud es la altura de una cresta sobre el nivel de equilibrio. Es importante recalcar eso, que la amplitud es la altura de una cresta sobre el nivel de equilibrio. En muchas situaciones importantes que involucran ondas en cuerdas, la rapidez de la onda v depende únicamente de las propiedades mecánicas del medio. En este caso, aumentar la frecuencia hace que la longitud de onda disminuya. De modo que el producto de la multiplicación de la longitud de onda por la frecuencia no cambia, y las ondas de toda la frecuencia se propagan con la misma rapidez. Tenemos un ejemplo. La longitud de onda de un sonido musical. Las ondas sonoras son ondas longitudinales en el aire. La rapidez del sonido depende de la temperatura. A 20 grados Celsius es de 344 metros por segundo, o bien 1130 pies por segundo. Nos pide: calcule la longitud de onda de una onda sonora en el aire a 20 grados Celsius si la frecuencia es de 262 Hz, la frecuencia aproximada del do medio de un piano. Como vimos anteriormente, la velocidad está relacionada directamente con la longitud de onda y la frecuencia. Por lo tanto, despejando para la longitud de onda, tenemos la velocidad entre la frecuencia, datos conocidos dentro del problema. Por lo que únicamente tendremos que efectuar la división de 344 metros sobre segundo entre 262 Hz, lo que nos dará 1.31 metros. La rapidez de las ondas sonoras no depende de la frecuencia, así que la relación de la velocidad sobre la frecuencia indica que la longitud de onda cambiará en proporción inversa con la frecuencia. Y menciona que el do alto que cantan las sopranos está 2 octavas arriba del do medio, y cada octava corresponde a un factor de 2 en la frecuencia. Así que la frecuencia del do alto es 4 veces la del do medio, es decir, 1048 Hz, y por lo tanto la longitud de onda del do alto es la cuarta parte del do medio, es decir, que será igual a 0.328 metros. En las ondas periódicas longitudinales, para entender la mecánica de una onda periódica longitudinal, consideramos un tubo largo lleno con un fluido, con un pistón en el extremo izquierdo, como en la siguiente ilustración. Si se empuja el pistón, comprimimos el fluido cerca de él, aumentando la presión en esta región.
Luego esta región empuja a la región vecina del fluido y así sucesivamente, de modo que un pulso de onda viaja por el tubo. Se puede apreciar precisamente cómo se marcan las zonas en esa ilustración en las cuales se da la compresión y la expansión. Ahora, supóngase que movemos el pistón hacia atrás y hacia adelante con un movimiento armónico simple a lo largo de una línea paralela al eje del tubo. Este movimiento forma regiones en el fluido donde la presión y la densidad son mayores o menores que los valores de equilibrio. Llamamos compresión a una región donde se ha aumentado la densidad y expansión a una donde se ha reducido. En la ilustración anterior se muestra las compresiones con regiones oscuras y la expansión con regiones claras. La longitud de onda es la distancia de una compresión a la siguiente o de una expansión a la siguiente. Podemos observar en la ilustración que tenemos a la vista cómo las partículas se van juntando formando sectores de compresión y asimismo desplazándose para formar sectores de expansión. Precisamente la distancia entre cada una de ellas es la que nosotros estaríamos considerando como la longitud de onda. Es decir, la distancia de una compresión a la siguiente o de una expansión a la siguiente. En esta ilustración se muestra la onda que se propaga en el tubo lleno de fluido a intervalos de 1/8 de un período en tiempo total de un período. El patrón de compresiones y expansiones se mueve uniformemente a la derecha, exactamente igual que el patrón de crestas y valles de una onda transversal sinusoidal. Cada partícula en el fluido oscila con movimiento armónico simple paralelo a la dirección de la propagación de la onda, es decir, izquierda y derecha, con la misma amplitud A y periodo T que el pistón. Las partículas mostradas con los dos puntos rojos de la ilustración están separadas una longitud de onda, por lo que oscilan en fase entre sí, al igual que la onda transversal sinusoidal de una de las ilustraciones anteriores, en un periodo T. La onda longitudinal de la ilustración a la izquierda viaja a una longitud de onda lambda a la derecha. Por lo tanto, la ecuación fundamental V igual a lambda por la frecuencia se cumple para las ondas longitudinales igual que para las ondas transversales, de hecho para todos los tipos de ondas periódicas. Igual que con las ondas transversales, en este capítulo y en el siguiente solamente consideraremos las situaciones en que la rapidez de las ondas longitudinales no dependen de la frecuencia. Veamos entonces un ejercicio. El 26 de diciembre de 2004 ocurrió un gran terremoto en las costas de Sumatra y desencadenó olas inmensas que provocaron la muerte de 200.000 personas. Gracias a los satélites que observaron esas olas desde el espacio, se pudo establecer que había 750 kilómetros de la cresta de una ola a la siguiente y que el periodo entre una y otra fue de 35 minutos. ¿Cuál fue la rapidez de esas olas en metros por segundo y en kilómetros por hora? Su respuesta le ayudará a comprender por qué las olas causaron tal devastación. Consideremos que la distancia entre cresta y cresta es la longitud de onda, por lo tanto esta es igual a 7.5 kilómetros o 7.5 por 10 a la 3 metros, y que como lo indica el ejercicio, el periodo es de 35 minutos. Lo que equivale a 2.1 por 10 a la 3 segundos. La velocidad entonces estará dada por la longitud de onda por la frecuencia. Sin embargo, en este ejercicio contamos con el periodo. Por lo tanto, será igual a la longitud de onda entre el periodo, es decir, 7.5 por 10 a la 3 metros entre 2.1 por 10 a la 3 segundos, lo que nos dará como resultado 3.57 metros por segundo. Hagamos otro ejercicio. Un pescador observa que su bote se mueve periódicamente hacia arriba y hacia abajo, debido a las olas en la superficie del agua. Al bote le toma 2.5 segundos pasar de un punto alto al punto más bajo, una distancia total de 0.62 metros. El pescador nota que las crestas de las olas están separadas 6 metros.
Solicita, inciso A, con qué rapidez se mueven las olas. Inciso B, cuál es la amplitud de cada ola. Inciso C, si la distancia vertical total que viaja el bote fuera de 0.30 metros y los otros dos datos fueran los mismos, ¿cómo varían las respuestas de los incisos A y B? Consideremos que el tiempo que transcurre en recorrer la distancia entre el punto más alto y el punto más bajo es t medios, y que la distancia entre ambos puntos es 2 veces la amplitud, así como la distancia entre las crestas es la longitud de onda. Entonces tendríamos que la velocidad va a ser igual a la frecuencia por la longitud de onda. Dado que lo que tenemos nosotros es que el período, vamos a trabajar con la longitud de onda sobre el período, es decir, 6 metros sobre 2 por 2.5 segundos. ¿Por qué 2.5 segundos? Multiplicándose por 2. Precisamente porque dice que al bote le toma 2.5 segundos pasar de su punto más alto al punto más bajo. Es decir, en recorrer 2 veces la amplitud. Esto nos dará como resultado 1.2 metros por segundo. Y la amplitud, como ya dijimos anteriormente, es recorrida 2 veces. Es decir, que únicamente tenemos que hacer la división de 0.62 metros entre 2. De esa manera obtenemos que es 0.31 metros. En el inciso C nos considera que cambia la distancia vertical, es decir, que es de 0.30 metros. Esto no va a afectar los otros dos datos. Los otros dos datos van a seguir exactamente igual. Lo único que va a cambiar es la amplitud, la cual sería entonces de 0.15 metros. Es importante hacer un análisis de estas características para poder comprender a cabalidad lo que se está trabajando. Tenemos entonces la descripción matemática de una onda. Muchas características de ondas periódicas pueden ser descritas usando los conceptos de rapidez de onda, amplitud, periodo, frecuencia y longitud de onda. Sin embargo, es común que necesitemos una descripción más detallada de las posiciones y los movimientos de las partículas individuales del medio en determinados instantes durante la propagación de la onda. Observemos entonces que tenemos una forma definida de la función de onda para una onda sinusoidal. Supongamos que una onda sinusoidal viaja de izquierda a derecha, dirección de X creciente. En la cuerda, como en la ilustración se muestra, cada partícula de la cuerda oscila con un movimiento armónico simple con la misma amplitud y la misma frecuencia. Sin embargo, las oscilaciones de partículas en diferentes puntos de la cuerda no están todas en fase. Las partículas marcadas con el punto B en la ilustración están en su máximo valor positivo de Y en t igual 0 y vuelve a Y igual 0 en t igual 2 octavos del período. Esto mismo sucede con una partícula en el punto A o en el punto C, es decir, en t igual a 4 octavos del período y en t igual a 6 octavos del período. Exactamente medio período después, para cualesquiera dos partículas de la cuerda, el movimiento de las partículas de la derecha, en términos de la onda de la partícula de bajada, se retrasa con respecto al movimiento de la partícula de la izquierda, en una cantidad proporcional a la distancia entre las partículas. Y ahí lo podemos observar en la imagen. El punto B se encuentra en el punto máximo superior y el punto A y C se encuentran en el punto máximo inferior. De esta manera podemos observar que la distancia existente entre el punto A y el punto C no es más que lo que ya conocemos como la longitud de onda. Así, los movimientos cíclicos de diversos puntos de la cuerda están desfasados entre sí en diversas fracciones de un ciclo. Llamamos a tales diferencias diferencia de fase y decimos que la fase del movimiento es diferente para puntos distintos. Por ejemplo, si un punto tiene su desplazamiento positivo máximo al mismo tiempo que otro tiene su desplazamiento negativo máximo, ambos están desfasados medio ciclo. Este es el caso precisamente de los puntos A y B o de los puntos B y C. Suponga que el desplazamiento de una partícula en el extremo izquierdo de la cuerda, x igual 0, donde la onda se origina, está dado por y de x igual 0, t, y eso es igual a coseno de omega t. O bien,
igual a coseno de 2pi la frecuencia t. Es decir, la partícula oscila con movimiento armónico simple, con amplitud a, frecuencia f y frecuencia angular omega igual a 2pi por la frecuencia. La notación nos recuerda que el movimiento de esta partícula es un caso especial de la función de onda y de xt, que describe toda la onda. En t igual 0, la partícula en x igual 0 tiene su máximo desplazamiento positivo, donde y es igual a la amplitud, y está en reposo por un instante, por lo que el valor de y es un valor máximo. Profundizando un poco dentro de la deducción matemática de la ecuación de onda, tenemos entonces que las perturbaciones ondulatorias viajan de x igual 0 a algún punto x a la derecha del origen en un tiempo dado por la distancia sobre la velocidad, donde v es considerada la rapidez de la onda. Así el movimiento del punto x en el instante t es el mismo que el movimiento del punto x igual 0 en el instante anterior, t menos la distancia sobre la velocidad. Por lo tanto, se puede obtener que el desplazamiento del punto x en el instante t con solo sustituirlo en la ecuación base. Es decir, que t será igual a t menos la distancia sobre la velocidad de la onda. En otras palabras, sustituimos esto dentro de la ecuación de la onda y tenemos y de xt igual a coseno de omega por t menos la posición entre la velocidad. Y considerando que el coseno de menos teta es igual al coseno de teta, se puede reescribir la función de la onda de la siguiente manera. Y de xt va a ser igual a por el coseno de omega por la posición entre la velocidad menos el tiempo. Dicho de otra forma, 2pi veces la frecuencia por la posición sobre la velocidad menos el tiempo, que es una ecuación que describe una onda sinusoidal que avanza en la dirección más x. Considerando que la posición puede ser descrita de varias formas distintas, tenemos también que y de xt es igual a coseno de 2pi por la posición sobre la longitud de onda y el tiempo sobre el período. Esta ecuación también describe una onda sinusoidal que avanza en la dirección más x. Si definimos k como número de onda, tenemos que k va a ser igual a 2pi sobre lambda, y esto será el número de onda. Sustituyendo lambda igual a 2pi sobre k y la frecuencia igual a omega sobre 2pi en la relación longitud de onda frecuencia, es decir, v igual a lambda por la frecuencia, obtenemos que omega será considerada la onda periódica y va a ser igual a la velocidad por el número de onda. Ahora se puede reescribir la ecuación de onda como y de xt será igual a coseno de número de onda por la posición menos la onda periódica por el tiempo. Una forma bastante curiosa de poder ver esto. Asimismo, nosotros podríamos considerar que omega puede seguir siendo llamada frecuencia angular. Pero ¿cómo se grafica la función de onda? En el inciso A de la ilustración que tenemos, se grafica la función de onda y de xt en función de x para un instante específico t. Esta gráfica da el desplazamiento y de una partícula con respecto a su posición de equilibrio, en función de la coordenada x de la partícula. Si se trata de una onda transversal en una cuerda, la gráfica A representa la forma de la cuerda en ese instante, tal como si fuera una fotografía instantánea de la cuerda en la partícula en t igual 0, descrita por la función y de x t igual 0 igual a coseno kx, o descrita de otra forma como a coseno de 2pi veces la posición sobre la longitud de onda. En el inciso B de la ilustración se muestra una gráfica de la función de onda contra el tiempo t para una coordenada x específica.
Esta curva da el desplazamiento y de la partícula en esa coordenada en función del tiempo. Es decir, describe el movimiento de la partícula, en particular en la posición x igual 0, descrita con la función y de x igual 0, t igual a coseno de menos omega t, o descrito de otra forma, a coseno de omega t, o bien a coseno de 2pi veces el tiempo sobre el periodo. De esta manera nosotros podemos ver que el periodo t y la longitud de onda tienen una trascendencia bastante fuerte dentro de la descripción de la posición que puede tener una partícula en una onda que se desplaza, ya sea a la derecha o a la izquierda. Las ecuaciones antes descritas pueden ser modificadas para representar una onda que viaja en la dirección x negativa. Para ello es necesario considerar que el desplazamiento del punto x en el instante t es el mismo que el movimiento del punto x igual 0 en un instante posterior. Si hacemos una retrospectiva, vamos a recordar que habíamos dicho que cuando se dirigía a x positivo era t menos la posición sobre la velocidad. En este caso será t más la posición sobre la velocidad. Sustituimos de la misma manera y vamos a tener esas tres ecuaciones. Y de xt igual a coseno de 2pi la frecuencia veces la suma entre la posición y la velocidad y el tiempo. Asimismo, a coseno de 2pi veces la posición sobre la longitud de onda más el tiempo sobre el periodo, o descrita, como hace poco acabamos de ver, a coseno de kx más omega t. En la expresión y de xt igual a coseno de kx más omega t, para una onda que viaja en la dirección menos x o bien más x, la cantidad se puede escribir como kx más menos omega t, y esta se le denomina fase, y desempeña el papel de una cantidad angular, siempre en radianes. Su valor, para valores cualesquiera de x y de t, determina qué parte del ciclo sinusoidal está ocurriendo en un punto o un tiempo particular. Para una cresta, donde y es igual a la amplitud, y la función coseno vale 1, la fase podría ser 0, 2pi, 4pi, etc. Para un valle, donde y es igual a menos la amplitud y el coseno tiene el valor de menos 1, podría ser pi, 3pi, 5pi, etc. La rapidez de la onda es la rapidez con que tenemos que movernos con la onda para mantenernos junto a un punto que tiene una fase dada, como una cresta específica de una onda de una cuerda. Para una onda que viaja en la dirección más x, eso implica que kx menos omega t es constante. Y derivando con respecto a t, obtenemos k de x de t igual a omega. O bien, d de x de t será igual a omega sobre k. Si comparamos esto con la ecuación de onda periódica, vemos que dx de t es igual a la rapidez v de la onda. Por esta relación, a veces v se denomina velocidad de la fase de la onda, aunque rapidez de fase sería lo más correcto. Con la función de onda obtenemos una expresión para la velocidad transversal de cualquier partícula en una onda transversal que llamaremos v sub y, para distinguirla de la rapidez v de propagación de la onda. Para calcular v sub y en un punto x dado, derivamos la función de onda y de xt con respecto a t, manteniendo la x constante. Así la función de onda es y de xt igual a coseno de kx menos omega t, quedando entonces la ecuación para el cálculo de v sub y de x de t igual a omega por la amplitud por el seno de kx menos omega t. Derivando la función nuevamente podemos determinar la aceleración, o ya sea
aplicando una doble derivada a la ecuación de la posición. Y de xt igual a coseno de kx menos omega t. Con una doble derivada podemos tener la aceleración sub y de x de t, que será igual a menos omega al cuadrado por la amplitud por el coseno de kx menos omega t. Es decir, menos omega al cuadrado por la función y de xt. Para las ecuaciones anteriores y la relación de omega igual a la velocidad por k, vemos que la doble derivada de y de x de t sobre la derivada del tiempo entre la doble derivada de y de x de t sobre la derivada doble de la posición nos dará omega cuadrado sobre k cuadrado, equivalente a la velocidad de onda al cuadrado. Y asimismo lo podemos ver descrito en la ecuación siguiente. Ecuación que es llamada la ecuación de onda, y es una de las más importantes en física. Siempre que se presenta, sabemos que una perturbación puede propagarse como una onda a lo largo del eje X con rapidez v. La perturbación no tiene que ser una onda sinusoidal. Veremos en la siguiente sección que cualquier onda en una cuerda cumple esta ecuación, sea periódica o no. Veamos entonces un ejercicio para poder ir afianzando el conocimiento adquirido hasta el momento. Ciertas ondas transversales en una cuerda tienen una rapidez de 8 metros por segundo, amplitud de 0.0700 metros y la longitud de onda es de 0.320 metros. La onda viaja en la dirección menos x y en t igual 0. El extremo de x igual 0 de la cuerda tiene su máximo desplazamiento hacia arriba. Inciso A. Calcule la frecuencia, el periodo y el número de onda de estas ondas. Inciso B. Escriba una función de onda que describa la onda. Inciso C. Calcule el desplazamiento transversal de una partícula en x igual 0.360 en el instante t igual a 0.150. Ok, el desarrollo de este ejercicio es relativamente sencillo, puesto que muchos de los valores ya se nos están brindando. La velocidad será igual a la frecuencia por la longitud de onda. Entonces, despejamos para la frecuencia y tenemos únicamente una división. 8.0 metros por segundo sobre 0.320 metros, lo que nos dará 25 Hz. El periodo será igual a 1 sobre la frecuencia, es decir, 1 sobre 25 Hz, y nos dará 0.040 segundos. Y el número de onda será igual a 2pi sobre la longitud de la onda, es decir, 2pi sobre 0.320 metros, que será igual a 19.6 radianes por metro. Dado que viaja en la dirección menos x, sabemos que tendrá que ser con una suma. Por lo tanto, la escribimos como y de xt igual a coseno de 2pi veces la posición sobre la longitud de onda más el tiempo sobre el periodo. En x igual 0 significa que escribiremos y de 0, t igual a coseno de 2pi veces el tiempo sobre el periodo. Entonces, y será la amplitud y en t igual 0 quedará descrita de la siguiente forma. Y de x de t será igual a 0.700 metros coseno de 2pi por la suma de la posición sobre 0.320 metros más el tiempo sobre 0.040 segundos. En el inciso C, básicamente tenemos que sustituir los valores de acuerdo a lo que nos piden. Es decir, que nos quedará y de xt igual a 0.700 metros coseno de 2pi por 0.360 metros, que es la posición, entre 0.320 metros, que es la longitud de onda, más 0.150 segundos, el cual es el tiempo, entre 0.040 segundos, el cual es el periodo. Resolviendo todo eso, encontraremos que la respuesta será igual a 0.0495. Veamos entonces otro ejercicio para terminar de afianzar el conocimiento adquirido. Una onda de agua que viaja en línea recta en un lago queda descrita por la ecuación y de xt 3.75 centímetros coseno de 0.450 centímetros inversos de la posición
más 5.40 segundos inversos por el tiempo, donde y es el desplazamiento perpendicular a la superficie tranquila del lago. ¿Cuánto tiempo tarda un patrón de onda completo en pasar por un pescador en un bote anclado? ¿Y a qué distancia horizontal viajan las crestas de la onda en ese tiempo? Inciso B. ¿Cuál es el número de onda y el número de ondas por segundo que pasan por el pescador? Inciso C. ¿Qué tan rápido pasa una cresta de onda por el pescador? ¿Y cuál es la rapidez máxima de su flotador de corcho cuando la onda provoca que éste oscile verticalmente? La clave está precisamente en la ecuación que nos brindan, dentro de la cual nosotros podemos determinar cuál es la amplitud, cuál es el número de onda y cuál es la frecuencia angular, tal y como habíamos hablado anteriormente. Para el inciso A, tenemos que el periodo será igual a 2pi sobre omega, o frecuencia angular. Eso será igual a 2pi sobre 5.40 radianes sobre segundo, es decir, 1.16 segundos. La longitud de onda será igual a 2pi sobre el número de onda. Escrito de otra forma, 2pi sobre 0.450 radianes sobre centímetro, lo que nos dará como resultado 13.96 centímetros o bien 0.140 metros. Para el inciso B, el número de onda ya lo extrajimos de la ecuación que nos brindan. Y la frecuencia será igual a 1 sobre el periodo, es decir, 0.862 Hz. Diciendo de paso que serían 0.862 ondas por segundo. Para el inciso C, conocemos que la velocidad es igual a la frecuencia por la longitud de onda y ambos valores ya los hemos determinado, es decir, será 0.862 Hz por 0.140 metros, lo que nos dará como resultado 0.121 metros por segundo. La velocidad máxima, en cambio, la encontraremos a partir de la multiplicación de la frecuencia angular por la amplitud, la cual será igual a 5.40 radianes por segundo por 3.73, lo que nos dará como resultado 0.202 metros por segundo. Pueden encontrar más información en la bibliografía recomendada para la clase. Espero que el video haya sido de su agrado. Hasta la próxima.